Utilicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Oremos. Padre celestial, eterno y maravilloso Dios, Señor, estamos delante de tu presencia y te pedimos, Dios mío, que tú te glorifiques. Te pedimos, Señor, que obres un milagro, Señor, que toques, Señor, que operes maravillas y que tu palabra sea de bendición para cada vida que está acá, Señor. Hemos venido para ayunar, hemos venido, Señor, con una petición en nuestro corazón, sabiendo que tú conoces todo lo que hay dentro de nosotros, nuestros anhelos, nuestras dificultades, problemas, situaciones, Señor, que agobian nuestra alma, pero que tú lo conoces todo, Señor, y que tú sabes, porque tú eres y justo, Señor, y tú peleas por tu iglesia y por tu pueblo. Gracias por esta bendición de poder compartir tu palabra y ser el instrumento, Señor. Es un privilegio, Padre. Ahora te pido que tu palabra sea de edificación, de bendición, Padre. En Cristo Jesús te damos gracias, Dios Todopoderoso. Amén y amén. Y a nombre de Cristo damos. Tomen asiento, hermano, unos momentos. Estamos tratando este tema acerca de, gloria a Dios, cómo escaparemos nosotros, ¿no? Si descuidamos, dice el escritor de este libro, una salvación tan grande. Y él habla, dice que es necesario que con más diligencia, la palabra diligencia habla cuidado, responsabilidad. No, ser diligente es una persona trabajadora, es una persona muy esforzada, pero que lo lleva a todas las áreas de su vida. Así como somos esforzados en nuestro centro de trabajo, en las responsabilidades diarias, aún más tenemos que ser diligentes atendiendo las cosas que hemos oído. Y lo que hemos oído es la palabra de Dios. O sea, nosotros tenemos que estar atentos, que atender, escuchar y poner en práctica la palabra de Dios. Porque dice lo contrario a ser diligente y atender las cosas de Dios. Si usted descuida esa área, de que usted no escucha la palabra, no se llena de la palabra, no hace caso a la palabra, porque, hermano, para nosotros obedecer la palabra, tenemos que forzarnos, ¿no? Obedecer no es fácil, obedecer es algo que va a demandar de nosotros sacrificio, esfuerzo. Hay áreas en nuestra vida y hay situaciones en nuestra vida que somos puestos en aprieto y va a haber presión de la familia, va a haber presión espiritual para tratar de que nosotros no obedezcamos la palabra. El diablo, la Biblia dice que es el enemigo de nuestras almas. Y el diablo quiere alejarnos de la Biblia, de la obediencia a la palabra. El diablo nos tienta, el diablo, hermano, trata de influir en nosotros, nos lanza dardos, nos lanza ataques de todo tipo para que nosotros no obedezcamos y no seamos diligentes en la palabra, en escuchar la palabra, en leer la palabra y en aplicar la palabra de Dios. Porque ¿de qué le vale a usted oír la palabra? Como dice la Biblia, no podemos ser oidores olvidadizos. Escuchamos la palabra, pero luego se nos olvidó, hermano. Si no, tenemos que ser diligentes. Si nosotros no llegamos a ser diligentes, esforzados, entonces corremos el peligro de deslizarnos. Deslizarse significa caerse, ¿no? Una caída. A veces hablamos de caídas espirituales. Las caídas espirituales puede ser de un miembro de la iglesia, puede ser de un pastor, pero las caídas espirituales es la que ninguno de nosotros quisiéramos, hermano. Quisiéramos mantenernos íntegros,
quisiéramos mantenernos, gloria a Dios, en pureza y en santidad. Porque cuando usted tiene una caída espiritual, el diablo lo va a humillar, el diablo lo va a atacar, usted se va a sentir mal y algunos ya no se levantan de la caída. Caen y se envuelven en un pecado y luego quieren salir y ya no pueden ya. Y entonces el diablo destruye su alma, destruye su vida espiritual y destruye su familia y hace cosas horribles contra nosotros. Nosotros debemos buscar nunca deslizarnos, hermano. O sea, nunca caer, ¿no? Una caída es catastrófica. Bendito sea el Señor. Ahora, Dios nos da las armas, Dios nos da la fortaleza. ¿Cómo? A través de la palabra. ¿Cómo podemos mantenernos firmes ante la caída, firmes ante el ataque del diablo, firmes ante las tentaciones? Ser diligentes, hermano, en escuchar la palabra y ponerla por obra, ¿no? O sea, hay que venir a los cultos, hay que venir a los ayunos, gloria a Dios, hay que leer la Biblia en nuestras casas y de esa manera estamos creando un ambiente espiritual para que no nos podamos deslizar. Usted sabe que usted se puede deslizar porque usted se tropieza, pero a veces usted puede caerse porque alguien le empuja. Y la Biblia habla, hermano, el salmista habla, ¿no? Habla de alguien que le empujó, dice, para que se cayera. O sea, el diablo utiliza personas, el diablo utiliza familiares para que nos caigamos, para que nos den el empujón final, para que nosotros nos deslicemos. Alabado sea el Señor. Hay personas que nos arrastran, que influyen, que nos llaman, presionan para que nosotros caigamos, hermano. Entonces, la única manera de contrarrestar esto es atendiendo a la palabra y siendo diligentes. También dice en el verso 2, dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Aquí, hermano, gloria a Dios, aquí vamos a ver en el verso Deuteronomio capítulo 33, verso 2. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 33 y el verso número 2. Gloria al Señor. Dice, dijo Jehová, vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Maravilloso el Señor. O sea, Dios siempre, hermano, respalda a su pueblo. Pero ¿cómo respalda? Dice, con la ley de fuego a su mano derecha. No, la única manera que nosotros podamos tener respaldo es agarrándonos, ¿no? Para que usted no se deslice también, usted necesita sostenerse. Si usted estuviera en un edificio, usted estuviera en una antena en algún lugar y usted se puede deslizar, la única manera es agarrarse, hermano. Pero la Biblia dice que va a venir la palabra de Dios, va a venir el auxilio de Dios con la ley de fuego en su mano, para que nosotros no nos deslicemos. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Y también la palabra dicha por medio de los ángeles, hermano, no, dice que en Deuteronomio 3 dice que vinieron 10,000 con la ley de fuego en su mano. O sea, Dios envió sus mensajeros con su palabra. Gloria a Dios. Y Dios envió ángeles que anunciaron la palabra de Dios, que anunciaron la ley de Dios. Gloria al Señor. Pero las personas que no obedecieron fueron sacudidas y castigadas, porque dice,
toda transgresión. O sea, si usted transgrede la ley de Dios, transgrede, ¿no? Significa que se burla, no obedece la palabra de Dios y es desobediente, entonces usted va a recibir una justa retribución. La justa retribución, como dice la palabra de Dios en Romanos, que recibieron la justa retribución debida a su extravío. Entonces Dios castiga de acuerdo a la forma de su pecado, a la calidad de su pecado. Quiere decir que no hay ninguna transgresión que Dios no vaya a castigar y que Dios no vaya a retribuir, porque Dios es santo, Dios no pasa por alto el pecado. Usted puede pensar, usted puede decir, tengo 10 años, 20 años en la iglesia y puedo darme el lujo o puedo darme una excepción y puedo caer en un adulterio, puedo irme a un prostíbulo, puedo emborracharme, porque total, llevo tantos años en el Evangelio. Y la Biblia dice, toda transgresión recibe justa retribución. En esto han fallado inclusive líderes, hermano, porque hay líderes que han pensado que porque son líderes y porque Dios los usa, entonces como que ellos pueden darse ciertos lujos o como pueden darse ciertas libertades. Y usted sabe que eso no puede ser, hermano. Dios a Moisés, siendo un hombre de Dios, no le permitió entrar a la tierra prometida, lo disciplinó a Moisés. Y no solo lo disciplinó en que no entró, sino que lo mató. O sea, Dios permitió que Moisés muriera. Le quitó la vida a Dios a Moisés, hermano, para que no entrara a la tierra prometida, porque Moisés en algún momento cometió un error que para Dios fue un pecado. No engrandeció y glorificó a Dios y como que manifestó molestia, ¿no?, en la administración. Eso nos enseña a nosotros los pastores y a los que estamos trabajando en la obra, los que apoyan en la iglesia, en cualquier responsabilidad. Usted no puede echarle la culpa a Dios ni molestarse con Dios, porque si hay hermanos en la iglesia que son difíciles de soportar, si hay personas en la iglesia que nos van a hacer problemas, nos van a hacer dificultades, nos van a crear momentos difíciles, hermano, y nos van a crear incomodidades. Usted no puede molestarse con Dios, ¿no? Usted no puede decir, Dios, ¿ya hasta cuándo? Ya estoy molesto, ya no soporto esto. Uno no puede hablarle a Dios así. O decir, Señor, ¿hasta cuándo este pueblo ya me molesto? Este pueblo ya no soporto con este pueblo. Moisés tenía que haberlo hecho de otra manera. Tenía que haber dicho lo mismo, pero de otra manera y en privado. Alabado sea el Señor. Usted puede decirle, Señor, mira, Señor, este pueblo es terrible, este pueblo es contradictor, me está pidiendo agua, Señor, ¿no? Gloria a Dios. Y diciéndole, Señor, ¿qué hago, Dios mío? Pero Moisés golpeó la roca, o sea, él demostró su carácter, él quiso imponer su carácter al pueblo, como diciéndole, ya ustedes me tienen molesto. Eso no le competía a Moisés. Por eso dice, no glorificó a Dios, hermano. Eso le compete a Dios. Nosotros a veces nos tomamos libertades o atribuciones que le corresponden a Dios, hermano. A veces hay hermanos que disciplinan a otro hermano. Hay hermanos que reprenden a otro hermano. Cuando eso no es su responsabilidad de usted, no es su atribución. Déjelo a Dios, hermano. Alabado sea el nombre de Jesús. Y aún nosotros como pastores también tenemos que tener cuidado, ¿no? Hay momentos en que hay situaciones que se dan y que uno no puede actuar precipitadamente, sino esperar que Dios sea el que actúe y que Dios sea el que haga la obra. Cuando Dios hace las cosas, las hace bien, hermano. Cuando nosotros hacemos las cosas, fallamos a veces. Podemos tener buenas intenciones, pero podemos fallar. Gloria al Señor. Pero la desobediencia de todos los pueblos, sea del pueblo de Israel y de las demás naciones, recibió justa retribución. Ahora,
El escritor de esta carta les está diciendo a los hebreos: miren, tengan cuidado, atiendan la palabra de Dios, sean diligentes, porque si ustedes pecan, Dios no les va a pasar por alto el pecado y ustedes van a recibir la justa retribución. Gloria al Señor. Por eso dice en el verso 3: ¿cómo escaparemos nosotros? ¿A dónde iremos nosotros? Dice, si descuidamos una salvación tan grande, hermano. En el capítulo 1, en el verso 1, mire, quiero para entrar en lo que quiere decir el escritor de esta palabra. En Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Y es la verdad, Dios ha hablado siempre, hermano, porque Dios es un Dios que le gusta hablar, que le gusta tratar, que le gusta exhortar, que le gusta llamar la atención para que nos corrijamos. Dios mandó profetas, habló de muchas maneras, pero dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo en la cruz del Calvario, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, Dios habló por ángeles, Dios habló por profetas. Dice, ahora nos habla por Cristo, hermano. Hay que atender al evangelio, es lo que está diciendo. El evangelio es poderoso. Hay que hacerle caso a la voz del evangelio, a la palabra de Dios. Si la gente no atiende la palabra de Dios, es como decir, Dios está dando la última salvación, Dios está dando la última oportunidad. Y si ustedes no atienden y la gente no atiende, y los hebreos, ¿no?, que eran personas que eran judíos convertidos al cristianismo, pero que estaban cuestionando ciertos asuntos del evangelio y estaban queriendo decir que por encima del evangelio había que aplicar algunos ritos de la ley. El propósito del libro es decirle a los hebreos que Cristo no es cualquier cosa. Cristo no fue sencillamente un profeta. Cristo es Dios. En el capítulo 1 dice, Cristo es Dios, porque habla que Cristo es superior a los ángeles, hermano. Gloria a Dios. Y Cristo es Dios por encima de todas las cosas. Alabado sea el Señor. En el capítulo 1, en el verso 8, de Hebreo dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. ¿No? Gloria al Señor. En el verso 6 dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, que es a Cristo, dice, la orden del Padre es, adórenle todos los ángeles de Dios. O sea, aquí está demostrando que Jesucristo es Dios. Porque si Jesucristo recibe la adoración de la corte celestial, es Dios, hermano. Gloria al Señor. No es un ángel, no es un Dios menor tampoco, es Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, pero son tres personas. Ahora, el escritor de Hebreos, luego de que exalta la persona de Cristo, dice, tengan cuidado, hermano, hay que atender con diligencia. Gloria a Dios, porque todo lo que dijeron aún los ángeles, Dios lo va a respaldar. El juicio que Dios envió y anunciado a través de los ángeles, Dios lo va a respaldar. Ahora, si ustedes descuidan la palabra, si ustedes descuidan el evangelio y tienen en poco el evangelio, se van a perder. Gloria a Dios. ¿Cómo escaparemos? Dice. ¿A dónde iremos? No hay salida, hermano. No hay escapatoria si descuidamos una salvación tan grande. No es una salvación pequeña, es una salvación muy
grande, bendito sea el Señor, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. O sea, ¿quién fue el que anunció esta salvación? Cristo. Pero luego los discípulos, ellos fueron los que confirmaron la palabra de Dios. Nosotros, cuando predicamos, estamos confirmando la palabra de Dios. En el sentido de que yo he tenido una experiencia con Dios y yo conozco, gloria a Dios, y sé que Dios es real. Y usted sabe que Dios es real. Y cuando usted comparte la palabra, usted está confirmando la palabra. Maravilloso el Señor. El verso 4 dice: testificando Dios juntamente con ellos, con los discípulos, gloria a Dios, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. O sea, los apóstoles predicaron, los discípulos predicaron, y Dios respaldó, hermano, con milagros, con señales, prodigios, repartimiento del Espíritu Santo, dones del Espíritu Santo, según su voluntad. Alabado sea el Señor. Ahora en el verso 5 dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. O sea, Dios no lo puso en la potestad de los ángeles. Dios no le dio esa autoridad a los ángeles. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿quién es el hombre? Para que te acuerdes del Salmo 8, ¿no? O el Hijo del Hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Gloria al Señor. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en verso 8, en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, al Hijo del Hombre, a Cristo. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Verso 10: porque convenía, dice, a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación, a Cristo. Gloria a Dios. Porque el que santifica y los santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cristo nos llama hermanos a nosotros, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Quiero terminar, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, Cristo también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y de esto hemos estado hablando, gloria al Señor. Y librar, verso 15, a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Cristo no vino a salvar a los ángeles, hermano, gloria a Dios, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. O sea, él vino, se hizo hombre y luego vino a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él conoce nuestra aflicción, hermano. Él conoce nuestras necesidades. Él conoce nuestras luchas. Él conoce, gloria a Dios, nuestras tristezas, nuestros ataques que tenemos. Dios lo sabe. Jesús lo sabe. Porque Él padeció lo mismo. Él nos entiende, Él nos comprende.
y Él intercede por nosotros. Nos ponemos de pie. Quiero orar en esta tarde. Padre Celestial, te damos gracias por tu bendita palabra. Te pido, Señor, que en este día tú te glorifiques. Te pido, Dios eterno, que extiendas tu mano poderosa, Señor, rompiendo cadenas, ataduras, libertando, transformando, cambiando. Padre, obra un milagro en cada vida que está aquí, que tiene una necesidad, Señor. Tócalos, bendícelos, Padre. Ayúdalos, Señor. Todos los que han venido, Padre, Dios mío, venga a tu presencia. Porque, Señor, a través del ayuno y la oración, Señor, podemos mover tu brazo. La oración de fe mueve tu brazo.